Hola, buenas tardes. Soy Enrique Blanco, investigador del Departamento CDO aquí en Telefónica. Estamos desde el Distrito C y vamos a comenzar nuestro chatbot nuestro webinar creando un chatbot con Microsoft Bot Framework. Nuestra intención en este caso es dar un pequeño repaso sobre el estado actual de los chatbots, de cómo esa tecnología se está incorporando cada vez más a los servicios, a la vida real, a la interacción con el usuario. Y vamos a profundizar un poquito a nivel de código de cómo generar nuestro propio chatbot de manera muy simple. Como veréis, no es muy complicado, no vamos a tocar demasiado código, simplemente vamos a intentar ir por las partes más básicas de los scripts que definen los diálogos del chatbot y que caracterizan la configuración del mismo. Y nos vamos a quedar solamente a ese nivel, no vamos a ir hacia la publicación de ese chatbot a través de ciertos canales o para el público en general. Bueno, tras esta presentación, algunos de los que estáis a lo mejor ya me conocéis de otros webinars anteriores que hice con mi compañero Fran Ramírez sobre OpenAI, Jim y el Deep Learning, que estuvimos jugando con una gente, haciendo uso de inteligencia artificial, Machine Learning, enseñándoles a jugar de manera autónoma en ciertos entornos de Atari. Pues vamos a seguir la misma dinámica. Os vamos a ir presentando piezas de código, bueno, primero una pequeña introducción, cierta teoría, y luego vamos a ir profundizando. Sin más dilación, vamos hacia la presentación. En este caso, pues vamos a intentar crear un chatbot con Microsoft Bot Framework. Todo esto comenzó aproximadamente en verano, cuando estaba la gente de Luca preparando el Luca Innovation Day, que se celebró, si no estoy equivocado, el 4 de octubre, y propusieron hacer un chatbot en el que se predijera la calidad del aire de la ciudad de Madrid, con la intención de que toda la gente que pudiera tener ciertos canales, como puede ser Facebook Messenger, etcétera, pudieran acceder a esa información, ya que la gente de Luca tiene una API bastante completa que les permite monitorizar y predecir la calidad del aire de la ciudad de Madrid. Bueno, se presentó como una oportunidad para poder jugar con esta tecnología. Vamos a empezar durante este webinar primero a analizar qué es realmente un chatbot. Vamos a dar un poquito de historia sobre esta tecnología. Vamos a ver sobre todo las ventajas en la aplicación de esta tecnología y dónde se están aplicando en la actualidad. Vamos también a ir sobre los requisitos que necesitamos para desarrollar un bot. En este caso nos vamos a focalizar en lenguajes como Node, en JavaScript, y vamos a hacer uso de Bot Framework Emulator para poder depurar y visualizar el local. Un momento que no sale. Ahora. Perdón, estoy con problemas técnicos. Bueno, como iba diciendo, seguimos con cómo crear un chatbot local a través del Bot Framework Emulator. Vamos a ir analizando cuál es la principal estructura de un bot, cómo vamos a crear nuestro primer bot. En este caso va a ser un bot bastante naif, que simplemente va a recibir el eco de lo que escribamos y cómo vamos a poder testear haciendo uso del emulator. Posteriormente vamos a ir ya a un pelín más hacia la teoría de cómo realmente funciona un chatbot por dentro, tras haber hecho este testeo del chatbot del eco. Y luego vamos a hacer un par de juegos. Por un lado, un weatherbot que nos hemos creado aquí desde Luca, que simplemente introduciéndole una ciudad nos va a devolver el estado actual del clima y va a mostrarnos también cuál es el estado de isobaras del Atlántico Norte y de Europa haciendo llamadas a las APIs de AEMET y de Open Weather Maps. Y luego vamos a mostrar el chatbot que se desarrolló desde Luca, también con la colaboración de la gente de Movistar Home y del Departamento de Ideas Locas, para poder obtener y poder dar de manera generalista la previsión de la calidad del aire a la gente a través de canales como, por ejemplo, Facebook. ¿Qué es un chatbot? Bueno, pues en este caso un chatbot no deja de ser más que una aplicación con la que los usuarios interactúan de manera conversacional a través de ciertos recursos, como suele ser el texto, gráficos, botones, etc. Dependiendo de la plataforma, esto puede cambiar.
Cada interacción entre el usuario y el bot genera una actividad. Entonces, en este caso, Bot Service envía información entre la aplicación del usuario que está conectada al bot, pues, por ejemplo, pues, los que todos conocemos, Facebook Messenger, Skype o incluso Slack, que es a lo que vamos a llamar el canal, y lo que nosotros determinamos como el chatbot. Cada canal puede incluir información adicional en las actividades que se envían. Además, antes de crear bots es muy importante entender cómo utiliza el bot los objetos de actividad para comunicarse con los usuarios. Sobre esto iremos en la parte de funcionamiento del chatbot, que está en el punto intermedio de la presentación. Normalmente nosotros tenemos distintos tipos de chatbots. Los que más abundan hoy en día son los chatbots basados en reglas. Su inteligencia reside en la calidad de la programación que se les ha dado. Y la capacidad de respuesta suele estar bastante acotada a unos ciertos casos. Y luego ya están los chatbots que están basados en Machine Learning, en inteligencia artificial, que principalmente cuentan con funcionalidades de reconocimiento del lenguaje natural y que además tienen también la capacidad de aprender conforme el usuario interacciona con ellos. Sea como fuere, ambos siempre se integran en múltiples canales. Los más habituales, pues Skype, Facebook Messenger, también Telegram, que tienen un sistema de chatbots bastante sencillo de usar. Slack, también tiene un sistema de chatbot bastante sencillo. Con respecto a la historia de los chatbots, pues bueno, todo esto comenzó, como prácticamente todo, digamos así, en el año 1950 con el test de Turing, es la primera vez que se teoriza la posibilidad de que una máquina se comunique a través de texto con un ser humano. Luego todo esto evolucionó rápidamente. En 1966 aparece LISA, que es un programa informático diseñado en el MIT entre 64 y 66 por Joseph Weizenbaum, y fue uno de los primeros programas en procesar lenguaje natural. Intentaba mantener una conversación de texto coherente con el usuario. Funcionaba básicamente buscando palabras claves en la frase que se le escribía y respondía con una frase modelo registrada en una base de datos. Era básico, pero era un comienzo. Luego, en el 72, apareció Barry, que fue escrito por el psiquiatra Kenneth Colby en la Universidad de Stanford. Intentó simular a una persona con esquizofrenia paranoide. Básicamente era un ELISA modificado, un ELISA con actitud, ya que incluía estrategia conversacional. Luego, en el 88, apareció Jabberwocky, que era un chatterbot creado por el programador británico Rollo Carpenter. Su objetivo declarado era simular el chat humano natural de una manera interesante, entretenida y divertida. Fue un intento temprano de crear una inteligencia artificial a través de una interacción humana, aunque bueno, todavía se quedaba bastante lejos. En 1955 apareció ALICE, que es el acrónimo de Artificial Linguistic Internet Computers Entity. Es un proyecto que consiste en la creación de bots de todo tipo, en especial los de chat. Desde la página de ALICE, el usuario puede entablar una conversación con un programa de inteligencia de conversación, que se simula una charla real, de manera tal que el usuario puede percatarse con dificultad que está hablando con un robot. Otra de las evoluciones de este tipo de tecnología fue, en primer lugar, Smart Chat, que es un bot conversacional disponible para MSN Messenger, AOL Instant Messenger e ICQ. Muchos de vosotros, si ya tenéis una cierta edad, como yo, por ejemplo, pues os acordaréis de este chatbot si usabais el Messenger. Fue introducido en la red AOL a comienzos de 2001, era de pago. Muchas de las personas se quejaban y terminaron eliminándolo, pero bueno, después lo hicieron gratuito, fue rediseñado, se volvió a introducir en la plataforma en el año 2003 y en este momento era capaz de gestionar unos 500 mensajes por segundo, lo cual para esa tecnología era bastante bueno. Luego, en 2006, tenemos a IBM Watson, que prácticamente pues, muchos de vosotros lo conoceréis, una inteligencia artificial capaz de responder a preguntas formuladas de lenguaje natural, y todavía la gente de IBM lo sigue desarrollando. En 2010 apareció Siri, desarrollado por la gente de Apple, que está incorporado en todos los dispositivos con iOS y con MacOS. Luego, en el año 2012, apareció Google Now, que es un asistente personal inteligente desarrollado por Google, disponible dentro de la aplicación para móviles Google Search en los sistemas operativos Android. Fue incluido por primera vez en Android 4.1 en el Jelly Bean, que se lanzó el 9 de junio de 2012 y fue soportado por primera vez en el teléfono inteligente Galaxy Nexus.
Ya posteriormente, en el 2015, pues hoy en día nos encontramos con múltiples inteligencias artificiales que también podemos embarcar dentro de esta tecnología, como podemos tener Alexa, Cortana. También tenemos muchísimos recursos que nos permiten publicar a través de una gran cantidad de canales bots para múltiples mensajeros. Entonces, ¿cómo esta tecnología se está extendiendo tan rápido? Pues porque tiene una gran cantidad de ventajas, porque promueve una gran cantidad de ventajas que nos permiten distribuir información e incluso dar soporte a nuestro negocio. Por ejemplo, una de las primeras causas es, hoy estamos en una era en la que las aplicaciones de mensajería están en boga. Aproximadamente se estima que 2.500 millones de usuarios tienen al menos una app de mensajería. En el año 2014 se mandaban 1.300 millones de mensajes al día. En el año 2016 se mandaban 7.600 millones de mensajes al día. Esto quiere decir que al menos una persona al día manda un mensaje a una de estas aplicaciones en el mundo. Se ha dado una rápida evolución del machine learning y de la inteligencia artificial. Hay una gran cantidad de mejoras en las funcionalidades soportadas en este tipo de chatbots y además se pueden desplegar de manera muy rápida y eficiente. Cada vez estos chatbots son ecosistemas más robustos y además los principales canales fomentan el despliegue de este tipo de bots, tanto nativos como si te los generas tú y quieres publicarlos a través de las mismas. Además, algo muy importante es que prácticamente hoy en día todo el mundo usa WhatsApp en su mayoría o en menor porcentaje a lo mejor Telegram u otras, pero prácticamente todo el mundo en el mercado está copado por 5 aplicaciones de mensajería y además cada vez se descargan menos aplicaciones de este tipo y cada vez las personas se descargan un mismo tipo de canal. Por lo tanto, atacar a la gente por un único canal haciendo uso de tu chatbot se convierte en un buen recurso de negocio. ¿Cuáles son los principales campos de aplicación en los que podemos encontrar a los chatbots? Pues tenemos bien aplicaciones de negocio o bien aplicaciones de consumidor. Vamos a ir muy rápido por esta diapositiva. Todos seguramente habréis iterado con algún chatbot en algún momento de vuestra vida por algún tipo de canal, desde soporte al consumidor, marketing, asistentes personales, gestión de tareas de trabajo, como puede ser Slack, hasta incluso reserva de viajes, e-commerce, consulta de dudas de tipo legal financiero, reservas en restaurantes, si tienes algún problema con Movistar, tú llamas y te atiende un robot. En este caso están prácticamente en todos sitios y sobre todo pues también están presentes en nuestro dispositivo móvil. ¿Cuál es la ventaja por qué elegimos Microsoft Web Framework? Pues sobre todo por la facilidad a la hora de programar y de desplegar el código del chatbot para dar el servicio. En este caso, aquí podemos ver toda la arquitectura que nos permite desplegar un chatbot en distintos campos de conversación o en canales. Como vemos, una persona se dedica a programar su bot en un determinado código. Este bot es capaz de hacer llamadas a API, bases de datos, motores de machine learning, etcétera, hacer uso de recursos cognitivos, como por ejemplo lenguaje natural, traducción, visión artificial, etcétera. Todo esto se publica a través de estos canales. Nosotros, en este webinar, nos vamos a quedar única y exclusivamente restringidos a este cuadrado, a este recuadro. Nos vamos a quedar simplemente en cómo generar nuestro chatbot, cómo hacer llamada a ciertas APIs que sean gratuitas para obtener información que pueden resultar interesantes y cómo testearlo y depurarlo en local. No vamos a hacer uso de llamadas a lenguaje natural, no vamos a hacer uso, por ejemplo, de Luis, que es lo que está soportado para Microsoft Bot Framework, y tampoco vamos a publicar el resultado de nuestros chatbots en otros canales. Entonces, cuando queremos comenzar a desarrollar nuestro chatbot, ¿cuáles son los principales requisitos que necesitamos? Pues en este caso nosotros nos hemos centrado en hacer uso de Node.js, de JavaScript. Lo primero que vamos a necesitar es, por supuesto, un editor de código fuente. El más amigable, el más usado, que además recomiendan desde Microsoft Bot Framework, es Visual Studio Code. Yo la verdad es que tengo bastante buena experiencia con él. Soporta una gran cantidad de lenguajes y es muy amigable. Luego necesitáis también bajaros Node.js para poder correrlo en vuestro equipo. También recomendamos, aunque es opcional, bajaros Geoman, que permite crear bots de forma automática.
Luego también Git, si queréis mantener un sistema de control de versiones de vuestro chatbot, aunque eso también es opcional. Luego, para poder testear el chatbot en local, el Bot Emulator, el Bot Framework Emulator, que es una aplicación de escritorio que se va a conectar al chatbot cuando levantemos el servicio de Node. Y luego también necesitamos un conocimiento básico de Restify y de programación asíncrona en JavaScript. Pero, como veréis, no es demasiado complejo. Si tenéis background, os va a resultar tremendamente sencillo. Si no lo tenéis, lo vais a coger rápidamente. ¿Cuál es la estructura que debe tener un chatbot o que suelen tener los proyectos de chatbot, aunque sean muy simples? Pues, por lo general, un chatbot se puede considerar como una aplicación web de tipo RESTify. Al fin y al cabo, lo que vamos a hacer es una API REST, que lo que va a escuchar pues, son llamadas POST que se le hace y lo que te va a devolver pues, va a ser una respuesta afirmativa o negativa en función de si la calidad de tu pregunta o de si está bien formulada o de si el chatbot está bien programado, por supuesto. El primer fichero que se tiene que crear es un package.json donde se especifican las dependencias requeridas por el chatbot junto con las versiones asociadas. En este caso, pues aquí tenéis una captura de un package.json del chatbot de Coluca para la predicción de calidad del aire. Como veis, pues tenemos dependencias como Restify, Bot Builder Location, Bot Builder, Moment Time Zone, etc. Son las más básicas para lo que necesitamos. Por otro lado, necesitamos, por lo general, un fichero.env, aunque esto es opcional, es recomendable, sobre todo cuando estáis manteniendo control de versiones y tenéis cierta información como API keys, IPs, puertos a los que conectaros de ciertas APIs, no subirlos a los repositorios, sino compartirlos. Entonces, si podéis tener todo eso en un fichero escondido que esté incluido en el gitignore y hacerle una llamada desde vuestro código, que eso sí lo subís al repositorio, bien público o bien privado, es lo más recomendable. Bueno, en este caso, pues como veis, tenemos definido el Microsoft App ID, el Microsoft App Password, el puerto al que se conecta para depurar el chatbot, la API key de Google Maps y de Bing Maps, las IPs de la API de Luca, que por supuesto no son valores reales, son valores inventados. En este caso necesitaríamos hacer uso del paquete .env para poder cargar estos valores en la ejecución del chat. Luego necesitaríamos también otro fichero llamado app.js, donde definamos el uso de las bibliotecas necesarias, la carga de la configuración del bot, la definición del adaptador del bot, levantar el servidor HTTP Restify y el estado del bot, definir la lógica del chatbot junto con todos los diálogos y luego también pues, programar todas las posibles funciones auxiliares de las que necesitamos hacer uso, ¿no? Dedicadas a diálogos adicionales, llamadas a APIs externas, definición de recursos gráficos como tarjetas, botones, etcétera, que hagan más amigable la interacción con el chatbot. Normalmente se suele hacer uso de un script donde se alberga todo ello junto, llamado app.js, o también podemos tener, como ahora lo veremos, en el echo.js, que Geoman te genera, por un lado, un bot.js donde se define toda la estructura del diálogo del chatbot y, por otro lado, un index.js que es el que vamos a tener que correr para levantar el servicio desde el que se hace llamada al bot.js, pero la esencia es la misma. Luego, para poder depurar el chatbot, necesitamos, que también es opcional, un fichero .bot, que incluye el punto de conexión, el identificador de aplicación, la contraseña y las referencias a los servicios que el bot utiliza para poder probar el servicio con el Bot Frame Emulator. Como veis, es muy simple. Esto os lo podéis incluso crear vosotros si no hacéis uso de Geoman, como veremos a continuación. Tiene simplemente el nombre del bot, el endpoint al que se conecta a Bot Emulator Framework y nada más, no tiene mayor detalle. Para crear nuestro primer bot en local, lo que tenemos que hacer es primero abrir un terminal para crear una carpeta donde alojar nuestros bots. Podéis hacerlo en el propio desktop. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que NPM está actualizado, de que además ya tenemos bajado Node. Procedemos a instalar Geoman, por ejemplo, y el generador de Bot Builder para JavaScript, corriendo este código de aquí, npm install, e invocamos al generador para crear el bot, YoBot Builder. En este caso, seguimos los pasos indicados que nos pide YoBot Builder. Si queréis, podemos ir para mostrar un ejemplo de cómo funciona.
Vamos a ver. Vamos a compartir un momento esta ventana de aplicación. En este caso, si seguimos las instrucciones, pues no nos resulta muy complicado. Lo podemos hacer en el desktop para actividad. Por ejemplo, podemos crear una carpeta que sea myjsbot. Nos metemos en la misma. Corremos el programa npm para comprobar que esté todo correctamente. npm. Esto tarda un poco. Se está extrayendo absolutamente todo lo que se necesita de npm. Y ahora corremos el YoBot Builder para hacer un ejemplo. Podemos ponerle un nombre por defecto, por ejemplo, default, nos pide cuál es el nombre de nuestro bot, qué queremos que haga, no le tenemos que especificar nada. Lo queremos en JavaScript o en TypeScript, pues en este caso yo elijo JavaScript y queremos que sea un chatbot de tipo eco. Si elegimos de tipo basic nos va a pedir que incorporemos servicios de LUIS, de reconocimiento de lenguaje natural y en este caso nos podríamos eternizar aquí, además eso sería parte, por ejemplo, de otro webinar porque es algo bastante interesante pero tampoco inmediato de hacer. Entonces elegimos el fichero eco, nos dice que todo parece correcto, desea continuar con la creación de nuestro bot, sí. Y lo que acaba de hacer es, bueno, está en ello, está corriendo npm install y lo que va a hacer es generar, como comentábamos anteriormente, un package.json. También es bastante bueno y es capaz de generar el gitignore, el default.bot, el fichero.env si queremos cargar configuración, un readme que nos indica cómo ejecutarlo, los ficheros index.js y box.js que se pueden mergear en uno solo llamado a .js. Y otros ficheros auxiliares de los que en este caso no vamos a hacer uso. Lo dejamos trabajando y cuando termine ya tendremos nuestro chat. Mientras trabaja, volvemos a la presentación. Seguimos los pasos indicados, que es lo que acabamos de hacer. Y en este caso, pues para poder ejecutar nuestro chatbot, simplemente tendríamos que levantar nuestro servicio. En este caso, voy a cancelar la creación del chatbot porque ya tengo un chatbot generado por otro lado. Voy a meterme en la carpeta donde tengo el chatbot generado. Un momento, aquí. Lo tengo en myjs. El EcoBot es exactamente lo mismo, un bot que se dedica a devolverte el comando que tú le escribes. Vamos a levantar el servicio haciendo llamada node index.js. Ahora mismo ya tenemos el servicio levantado y lo que vamos a hacer es vamos a intentar hablar con nuestro bot haciendo uso del Bot Framework Emulator. Lo que hacemos es abrimos el Bot Framework Emulator, le daríamos a abrir bot. En este caso nos meteríamos en el EcoBot, seleccionaríamos el fichero .bot del EcoBot, elegimos el fichero y ya se nos ha abierto un chat en vivo con este bot. Simplemente pues nos va a devolver lo que le escribamos. Si le escribimos hola, pues nos va a decir has escrito hola. Si le decimos adiós, pues exactamente lo mismo. Es un chatbot bastante aburrido, pero nos va a permitir sentar las bases para hacer chatbots un poquito más complejos y que hagan ciertas cosas. Una vez que ya hemos terminado de testear nuestro chatbot, simplemente matamos el proceso y podemos continuar. Volviendo a la presentación, como hemos visto, bueno, este Bot Framework nos permite también controlar absolutamente todo lo que ocurre por detrás. Como vemos, cada vez que se manda un mensaje, por ejemplo, hola, y se devuelve un has escrito hola,
lo que se hace es se responde a la actividad y se devuelve otra actividad por parte del chatbot para decirte que todo está correctamente, haciéndose una llamada post de 200. Esto nos permite pues, controlar absolutamente todo lo que pasa por detrás y resulta bastante útil. Como habéis visto, yo me he creado el chatbot de manera bastante rápida. Si no tuviéramos un fichero de tipo bot y nos lo quisiéramos crear nosotros mismos, tendríamos que ir a la ventana de ajustes y ahí mismo, en el development, y ahí mismo indicarle cuál sería el endpoint al que queremos hacer llamada para empezar a testear nuestro chatbot. Normalmente, por defecto, esta URL se pone como un localhost y se llama al puerto 3978 / API messages y ahí se empieza a escuchar. Con respecto al funcionamiento del chatbot, como habéis visto, pues se hacen llamadas HTTP. Bueno, en este caso, como hemos dicho anteriormente, un bot es una aplicación con la que los usuarios interactúan a través de gráficos, textos, etc. Normalmente, cada canal puede incluir información adicional en las actividades que envían cuando se publican los mensajes. Se demuestran dos tipos de actividad. Actualización de conversación y mensaje. Bot Framework Service puede enviar una actualización de conversación cuando un usuario se une a la conversación, por ejemplo. Al iniciar una conversación con el emulator, verá dos actividades de actualización de conversación. Una cuando el usuario se une a la conversación y otra cuando se une el bot. La actividad de mensaje lleva información de la conversación entre las partes. En el ejemplo del bot de eco, las actividades de mensaje llevan texto simple y el canal representará ese texto. Como alternativa, la actividad de mensaje podría llevar texto hablado, acciones sugeridas, tarjetas para mostrar y eso es lo que nos ocupará en el siguiente chatbot que vamos a generar. Con respecto a los detalles de HTTP, pues como hemos visto, las actividades que llegan al bot desde Bot Framework Service mediante una solicitud post-HTTP. El bot responde a la solicitud post-entrante con un código de estado 200 y las actividades que se envían desde el bot al canal se envían también en una solicitud post-HTTP independiente de la de Bot Framework Service. Esta se confirma de vuelta con un código de estado HTTP 200. El protocolo no especifica el orden en el que se realizan estas solicitudes POST y sus confirmaciones. Para ajustarse a los marcos de servicios HTTP comunes, normalmente estas solicitudes quedan anidadas. Esto quiere decir que el bot realiza una solicitud HTTP de salida en ámbito de la solicitud HTTP de entrada. En este proceso se ilustra en el diagrama que tenemos a la derecha. Que lo hemos obtenido de la página de tutorial de Microsoft Web Framework, que os recomiendo que os leáis si queréis empezar a jugar con los chatbots para que veáis que es muy sencillo. Con respecto a la definición del diálogo que debe llevar un bot, pues en este caso se pueden hacer uso de bien diálogos o bien alinearlo todo en cascadas. Dada la naturaleza que mencionaba anteriormente de la interacción, solicitud, respuesta, se requieren al menos dos pasos en un diálogo de cascada, uno para enviar el aviso y otro para capturar y para procesar correctamente la respuesta. Si tenemos un aviso adicional, en ocasiones puede combinar estos pasos mediante una única función para procesar primero la respuesta del usuario y luego iniciar el siguiente aviso. Entonces, un diálogo en cascada se compone de una secuencia de pasos de cascada. Cada paso es, en este caso estamos trabajando en paradigma asíncrono, toma un parámetro de contexto de paso de cascada step. Normalmente cuando queremos pasar de step en step, le indicamos next para que en el caso de que no necesitemos input por parte del usuario. Si lo necesitamos, pues en este caso lo hará de manera automática. En este caso, pues cada función es un paso para el proceso. El bot pide intervención del usuario, el bot espera una respuesta, es capaz de almacenar la respuesta en la memoria del local y luego es capaz de pasar el resultado al paso siguiente. Con respecto a otros recursos que se puedan usar, bueno, pues aparte de cómo entender realmente el funcionamiento de un chatbot, que lo comentábamos, no todo es texto.
También nos podemos encontrar con botones, con tarjetas, imágenes o GIFs metidos en tarjetas. Esto también depende del canal en el que lo quieras publicar. Microsoft Word Framework, la verdad es que lo tiene bastante bien documentado todo. Te indica qué tipo de tarjeta, Girocard, de Carrusel, etcétera, está soportado por cada uno de los principales canales y en función de eso te recomienda o te ayuda para que tu contenido se adapte lo mejor posible a la interfaz en la que lo estés introduciendo. Vamos a pasar a un chatbot un poquito más complicado y ya si os parece nos metemos en código. En este caso lo que hemos hecho es coger prácticamente el código que genera Geoman para el chatbot de Echo, modificarlo un pelín y pedirle que nos dé la calidad, digamos, en este caso la temperatura actual, las condiciones del tiempo en una determinada ciudad, haciendo llamada a dos APIs, a la de OpenWeatherMap y a la de AEMET. Ambas son gratuitas. Afortunadamente, contamos con miles de módulos que se pueden agregar a nuestro proyecto y que pueden hacer casi cualquier cosa. En este proyecto lo que vamos a usar son los módulos de Bot Builder, Restify y también Request para poder hacer peticiones HTTP a otros sitios. Entonces, el primer caso es crearnos nuestro chatbot. Yo en este caso me lo he creado a lo bruto. Vamos a meternos, por ejemplo, en el WeatherBot. La estructura del proyecto es muy sencilla. Como veis, tenemos el fichero .env, la .js, donde tenemos absolutamente todo el código del fichero, y luego el package.json, donde se mete absolutamente toda la información de los módulos que vamos a necesitar, incluso también descripción, etc. Volviendo a la .js, nos creamos este fichero. Lo primero que tenemos es, como vemos, está en Node. Lo primero que tenemos que hacer es cargar los módulos que vamos a necesitar, como hemos dicho anteriormente, Request, Restify, Bot Builder. A continuación, cargar desde el fichero de configuración. Bueno, aquí se me ha olvidado cargarlo, pero bueno, sería, en este caso, haciendo llamada a lo que tenemos en el fichero de configuración, hacer llamada al fichero de configuración para obtener las apps IDs a través de Token. Definimos el almacenamiento en memoria para que se quede con los parámetros que le estamos pasando durante la ejecución del chatbot. En este caso ya llega el momento de crear el robot. Le indicamos el conector que tendrá que usar. El conector es lo que le permite al robot interactuar con los usuarios realmente. En este caso hay varios tipos de conectores, incluido el console connector, que le permite interactuar con el robot directamente desde la consola. Aquí lo que vamos a hacer uso es del chat connector directamente, que permite conectar el robot al conector del bot de Microsoft y al emulador de canales del framework de bot. Esto está todo en el tutorial de Microsoft Word Framework. Luego lo que tenemos que decir también es a nuestro servidor HTTP, que es el robot el que responderá a las llamadas REST. Esto lo tenemos aquí definido en estas tres líneas y, como vemos, le indicamos el puerto en el que queremos testear, que por defecto es el 3978. Luego, para seleccionar las acciones que se realizarán en función de los mensajes que se envíen, nuestro robot tendrá que determinar qué intención está oculta detrás de cada mensaje. Aquí empezamos a describir la estructura conversacional que deseamos que tenga nuestro chatbot. Pues, por ejemplo, empezamos con el primer step, que es bienvenido al WeatherBot de Luca. Ahora lo veremos en vivo. Aquí lo que nos pide es que, por favor, indiquemos para qué ciudad desea conocer el tiempo en este momento. El siguiente step hará una llamada a la API de OpenWeatherMap pidiéndole, en función de la ciudad que le hayamos indicado y en función del resultado que haya obtenido, que nos enseñe en consola cuáles son las características de ese clima en esa ciudad, y luego que nos, alguna función también algún if en el caso de que algo funcione, que no se nos quede todo colgado. Aquí tenemos, perdón, un poco de debugueo que estuve haciendo el otro día porque no tenía
tenía algún errorcillo. Y luego el siguiente step es hacer una llamada a la API de AEMET, que es gratuita, para obtener algún tipo de mapa, para que veáis cómo se pueden embeber imágenes en tarjetas. En este caso hice uso de la API de AEMET porque es gratuita y los mapas de Open Weather Maps hay que pagar y no es una cantidad desdeñable. Entonces decidí tirar por lo sano y no pagar absolutamente nada, pero bueno, para el caso es exactamente lo mismo. Una vez que ya hemos definido toda la estructura del chatbot, que como veis pues son simplemente 4 steps para formar una cascada y la cascada se termina en el último step con este session and conversation, definimos funciones auxiliares para hacer llamada a las APIs de Open Weather Map y de AEMET. En este caso definimos la URL, donde le indicamos, siguiendo las instrucciones de la página de Open Weather Map, cuál es la ciudad a la que queremos hacer llamada, también indicamos nuestra app ID y simplemente pues en función de lo que recibamos por parte de la API, lo procesamos y nos quedamos con aquella información que más nos interese, haciendo uso de JSON.parse, ya que nos lo devuelve todo en formato JSON. Nos quedamos pues con la descripción del clima, con la temperatura, la humedad y el viento. Es algo parecido, ocurre con la API de AEMET. La API de AEMET lo que nos va a pasar es un JSON de cuatro campos y nos interesa el penúltimo, que sería el result.datos, que nos va a dar una URL sobre la que clicar y poder ir directamente al mapa. Como vemos, la estructura de las llamadas a las funciones es muy similar. Es prácticamente el mismo, solamente variando la URL y variando un poco con qué información quedarnos, ya que la respuesta pues ahí difiere un poco. Y luego la última función auxiliar, en este caso, sería la definición de una HeroCAD con botones para poder girar el resultado del weather map obtenido de AEMET. En este caso lo que metemos es simplemente la URL que nos interesa y luego también le podemos meter una ayuda para que veáis cómo se puede hacer la llamada a la API de AEMET. Bueno, una vez desglosamos un poco el código, si queréis podéis ver cómo funciona en este caso el chat. Es muy simple. En este caso me conecto. Me va a decir que no hay nada levantado, es cierto, se me ha olvidado levantarlo. Me voy a ir a donde tengo el fichero a .js del WeatherBot y lo voy a levantar. Lo levantamos. Y ha fallado. Vale, qué sorpresa. Efecto demo. A ver un momento. Ah, ya, por esto ha fallado. Ah, no, esto no ha fallado. Vaya, por Dios. Ah, ya no pasa por esto. Name WeatherBot. Esto está .bot. Pues nada, ha fallado. Bueno, en este caso, como no tenemos tiempo de explayarnos con este fallo, es una pena que haya fallado. Yo pensé que no lo iba a hacer, pero desafortunadamente sí. No, ya sé por qué. Anda, que estoy yo. Porque hay que hacer llamada a la que... Vale, sí, no hay ningún problema. Ya está levantado el sistema. Estaba intentando abrir el .bot cuando no era. Vale, ya tenemos el sistema levantado. Hacemos llamada al bot. Bueno. Vamos a variar esto un momento. Ya tenemos el sistema arriba y ahora debería funcionar. Le decimos hola y nos dice, bueno, bienvenido al WeatherBot de Luca. Por favor, indique para qué ciudad desea conocer el tiempo en este momento. Pues, por ejemplo, lo podemos hacer para Madrid. Luego podemos cambiar para que veáis que no está todo preparado a otra ciudad. Con este Madrid, lo que hacemos es hacemos la llamada a la API de Open Weather Map y lo que obtenemos es que para Madrid tenemos un cielo claro
con temperatura 13 grados, la humedad 47 grados, 47% y prácticamente no hay viento, 8 kilómetros por hora. Y luego en esta GiroCard que vemos aquí, pues se ha metido presión en la superficie de Europa y Atlántico Norte y detalles sobre la vida de medio. Si clicamos sobre este botón, se nos abre un fichero PNG donde podemos ver el mapa de isobaras para el Atlántico Norte y para la península. Si clicamos en el otro botón, nos redirige a la página de AEMET, donde nos indica cómo podemos hacer una llamada a esa API para obtener el mapa que hemos mostrado anteriormente. De manera que con una modificación muy básica del script del chatbot de Echo, o metiéndole un par de funciones más otra de GiroCard, simplemente tenemos la posibilidad de poder hacer algo un poco más sofisticado, simple, bastante sofisticado. Con respecto al siguiente chatbot, bueno, aquí más o menos describo cómo hacer, cómo recoger la información meteorológica de AEMET, que es lo que indicábamos en el chatbot. Incluso en la página de AEMET os dan instrucciones de cómo hacer la llamada en Node, así que tampoco, si no estáis muy bregados en el uso de Node.js, pues podéis recurrir a estas ayudas, a estos tutoriales. Y también para hacer la llamada de la información meteorológica Open Google Maps, bueno, aquí tenemos una captura de lo que se obtiene para cada ciudad con Postman. Tenéis en la página de Open Google Maps absolutamente todas las instrucciones para saber cómo hacer correspondiente llamada a la API y extraer toda la información del tiempo para esa ciudad. Como decía al principio de la presentación, el 4 de octubre se propuso hacer el chatbot de la calidad de la atmósfera en la ciudad de Madrid, haciendo uso de la API de Luca. Y bueno, lo que al fin y al cabo se presentó fue una IA que analizaba y predecía la calidad del aire en una ciudad. Supongamos que somos la ciudad de Madrid y más ahora con la entrada en vigor de Madrid Central y con los problemas de contaminación y con los problemas de los niveles de restricción que impone el ayuntamiento. Queremos saber cuál va a ser la calidad del aire en los próximos días, si vamos o no a poder coger el coche en función de qué tipo de etiqueta tengamos y cuáles son las medidas que vamos a tener que tomar para desplazarnos, por ejemplo, a nuestro puesto de trabajo. El modelo analítico de predicción, en este caso, se construyó en base a Open Data de meteorología, Open Data del Ayuntamiento de Madrid sobre la contaminación del aire y también datos de movilidad desde la plataforma Smart Steps de Luca. Entonces, haciendo uso de Big Data y de analítica descriptiva, la gente de Luca fue capaz de construir un panel que mostraba absolutamente toda la información para poder hacer un assessment del estado de la atmósfera de Madrid de la predicción en un determinado número de horas. A partir de ahí, con analítica predictiva y con un límite de hasta 48 horas, se podía saber cómo iba a ser la calidad del aire en función de la concentración de dióxido de nitrógeno en la atmósfera, que es lo que realmente marca por normativa la calidad del aire en una ciudad. Entonces, para dar una aproximación B2B, se añadió una capacidad de procesamiento de lenguaje natural. Esto se metió en Movistar Home y sin la capa de procesamiento natural nos quedamos solamente a nivel de este chatbot para su publicación en Facebook. La estructura del chatbot era muy similar a la que hemos visto anteriormente. Empezaba con un diálogo muy simple diciendo ¿para qué localización de Madrid deseas conocer la calidad del aire? Hacía llamada a las APIs de Luca y en este caso también a la API de Bing Maps o también a la API de Google Maps para mostrarte la localización a la que querías ir y lo que te devolvía era una gráfica con la evolución de la concentración de dióxido de nitrógeno, así como la calidad del aire, si era admisible, si era buena, si era mala, etcétera, para 3 tipos distintos de tiempo, para 12 horas, 24 o 48. En este caso, es la API de Luca que te permite predecir la calidad del aire, pues el Smart Steps lo que te daba era las características de la movilidad de Madrid para una determinada hora. Por ejemplo, para entender qué es lo que está pasando, cómo evoluciona la calidad del aire, se tienen una serie de modelos. Estas imágenes son 2 anticipaciones del dashboard descriptivo y predictivo y prescriptivo respectivamente, de los que hace uso la gente de Luca. El objetivo es que todos los datos que se han recopilado ayuden
mediante la aplicación de determinados algoritmos de IA, a entender mejor lo que se observa y a predecirlo. En este caso, para cada una de las estaciones del Ayuntamiento de Madrid se combinan datos históricos horarios de niveles de dióxido de nitrógeno con datos de meteorología y, finalmente, con datos históricos de movilidad para entrenar esos algoritmos. Para el diseño de los modelos de IA, además de dominar el mundo de los algoritmos, lo cual se da por supuesto, también hay que tener la habilidad de aplicarlo en cada momento del ámbito en el que se va a trabajar. ¿Cuál es, por ejemplo, para entender un poco cuál es el comportamiento del N2 en la atmósfera? Pues, por ejemplo, por la mañana los primeros contaminantes se empiezan a generar, se van quedando cerca del suelo. Luego, a medida que avanza el día, como vemos en la imagen del medio, el sol calienta la superficie y esta calienta el aire cercano a ella, por lo cual el aire tiende a subir, haciendo así que los contaminantes estén un pelín menos concentrados en la zona cercana a la superficie. Pero luego el día sigue avanzando y, aunque esta barrera invisible que contiene los contaminantes puede subir un poco más, se siguen generando los contaminantes y eso hace que luego, posteriormente, cuando vuelva la noche y comience a enfriarse la atmósfera, la concentración sea superior que durante las etapas tempranas del día. Por ejemplo, en esta gráfica podemos verlo, ¿no? Cómo evoluciona la concentración de CO2, de N2, perdón, en función del tiempo, que no tiene mucho que ver con la tasa de movilidad dentro de una determinada ciudad. Cuando la tasa de movilidad empieza a decrecer, es cuando obtenemos los niveles de NO2 más abundantes. Bueno, después de esta pequeña teoría sobre el comportamiento del NO2 en la atmósfera, para que más o menos veáis también cómo la gente de Luca piensa en cómo mejorar el desplazamiento de las ciudades en función de la calidad del aire, si queréis podemos ir por la lógica del chatbot, en este caso del Ecoluca, que veréis prácticamente exactamente la misma que el del Weatherbot, muy similar, con la salvedad de que hace llamada a distintas APIs, entre ellas la que está levantada de Luca, y te devuelve imágenes. Prácticamente, pues, se crea la misma HeroCard de la que hemos hecho uso en el Weatherbot, se hace llamada a la API de Luca para obtener la predicción. Bueno, aquí hemos definido algunos destinos, como ahora veréis, por defecto favoritos, que también tienen importancia a la hora de generar la llamada a la librería Bot Builder. En este caso, las principales librerías de las que hacemos uso, aparte de Restify, HTTPS, son Bot Builder Location, y luego también Momentite para quedarnos con la hora. Y bueno, y aquí definimos también la API de Bing Maps. También, por otro lado, tenemos la API de Google Maps para poder hacer una localización alternativa de nuestra ubicación. Como veis, es prácticamente lo mismo. El setup del servidor de Restify es exactamente igual que en el caso anterior. El conector es exactamente lo mismo y la estructura del chatbot vuelve a ser una cascada con varios steps, un mayor número de steps, pero exactamente, en esencia, es exactamente lo mismo. Aquí también podemos definir una thumbnail card con distintos valores de 12, 24 y 48 horas. Es bastante sencillo. A pesar de la extensión del script, es sota, caballo y rey. Es muy inmediato generarse un chatbot de este estilo con unas mínimas nociones de programación y poder obtener un resultado interesante. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a cómo funciona este chatbot. Lo tenemos almacenado en Ecoluca. No me voy a equivocar como en el caso anterior, levanto a JS, no voy a levantar el fichero bot. Y desde el emulador lanzo el Ecoluca de 3 y debería estar arriba, no ha habido ningún error. Efectivamente, lo tenemos todo escuchando en el puerto 3978 del localhost. Comenzamos la interacción con el chatbot. Ups. Parece que no está escuchando. A lo mejor es que no estoy llamando al que tengo que llamar. 2 segundos.
No. CD, Luca. Sí. Ah. Ya está escuchando. Abrimos el bot. Vamos a hacerlo. Vamos a decir que estamos abriendo el bot que queremos. ¿Por qué no te dejas? 2 segundos. Ahí, open. Ahora se ha dejado. En este caso, bueno, comenzamos nosotros la conversación y nos da la bienvenida. Bienvenido al chatbot Eco de Luca y nos dice, elegir ubicaciones. ¿Qué prefiere usted? ¿Usar localizaciones favoritas o incluir una dirección? Vamos a tirar, por ejemplo, por las favoritas. Por ejemplo, quiero saber si mañana voy a poder o no ir al trabajo en coche, ya que mi trabajo está, por ejemplo, en este caso, en Gran Vía. Pues ha seleccionado esta dirección, calle Gran Vía 32, Madrid. Con esta dirección se hace llamada a la API de Luca. La API de Luca se va a la estación de medición de contaminación más cercana a esa dirección y ahora, una vez que nosotros le indiquemos el periodo de tiempo con el que queremos saber la calidad del aire, nos va a devolver la predicción de ese tiempo. Si le damos 48 horas, por ejemplo, lo que me devuelve el chatbot es una gráfica con la predicción por horas de la calidad del aire. Pues en este caso se da la casualidad de que va a ser buena. Parece que no se superan los límites de NO2 que por normativa implicarían la ampliación del escenario. Creo que ahora mismo estamos en escenario 1 o escenario 2. Entonces, lo que nos devuelve es esta imagen embebida en esta HeroCard y luego estas opciones embebidas en otra HeroCard donde nos dice que la calidad del aire será buena, no se prevén restricciones de tráfico y además aquí podemos, si tenemos alguna duda, ver preguntas frecuentes sobre el protocolo de alta contaminación desde el año 2016 en la ciudad de Madrid o cuál es la información sobre la aplicación de Madrid Central, por ejemplo, si tenemos algún tipo de dudas ya que trabajamos en la Gran Vía. Como vemos, es bastante sencillo jugar con este chatbot. En 4 líneas obtienes una gran cantidad de información y el código que hay por detrás no es demasiado complejo. Aquí ya hemos terminado nuestra conversación. Si queremos volver a iterar con el chatbot, simplemente introducimos un texto y decimos, bueno, hey, ¿qué tal? Queremos meter una nueva dirección. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos una dirección customizada, por ejemplo, para la Puerta del Sol o la calle Mayor, por ejemplo, por poner un ejemplo. Este texto de la zona calle Mayor número 5 en Madrid. Lo que hace esto es una llamada a la API de Bing Maps, te lo localiza en el mapa, te pide confirmación, pero en este caso sí ha localizado satisfactoriamente la calle Mayor número 5, le damos que sí, que es lo que buscamos, y en este caso te pide, bueno, pues ya he almacenado en el formato que deseo la dirección en la que estás interesado y en este caso pues quiero saber, por ejemplo, de aquí a mañana cómo va a ser la calidad del aire alrededor de la Puerta del Sol. En 24 horas, pues, al igual que por la zona de Gran Vía, la API de Luca nos dice que va a ser buena, que no se prevén restricciones de tráfico y aquí se termina la conversación y nos da las gracias por hacer uso del servicio. Como vemos, al clicar, como decía al comienzo de la presentación, al clicar sobre cada uno de los mensajes, obtenemos absolutamente toda la información del código sobre el que estamos clicando y también todos los posts HTTP que estamos recibiendo. En este caso, pues son todos satisfactorios. Como vemos, es muy simple generarnos estos chatbots en Luca y la publicación en canales haciendo uso de Azure es bastante inmediata. No requiere de mucho esfuerzo, simplemente seguir las instrucciones en función del canal en el que lo quieres ejecutar y nada más. Ya para ir terminando la presentación, aquí tenemos algunos ejemplos de algo en lo que no hemos entrado, de cómo definir, por ejemplo, Luis para el lenguaje natural. Este es el código relativo al chatbot mejorado que se incluyó en la demo de Luca Innovation Day haciendo uso de Movistar Home. Como vemos, pues
simplemente se van definiendo todas las LUIS API key, LUIS API ID, el hostname, etcétera, para poder soportar correctamente el reconocimiento de lenguaje natural. Pero no es más que ir añadiendo unas pocas líneas de código siguiendo los tutoriales de Microsoft Bot Framework y no tiene mayor complicación. Esto quizás para otro webinar, si es posible. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestro interés, por haber estado ahí. Esperamos que os haya gustado, que hayáis tenéis alguna duda. Voy a intentar responderlos ahora mismo. Vale, con respecto a la pregunta de Javier que me acaban de pasar, sí, se puede integrar un chatbot con WordPress, pero creo que con WhatsApp hay bastantes complicaciones. Creo que no es un canal que se preste mucho a albergar third-party chatbots. Creo que sí se puede, pero no es inmediato y no es sencillo. Yo, la verdad es que no lo he intentado con WhatsApp. A lo mejor hay algún tipo de chatbots tipo, no sé, se me ocurre el chatbot framework como Chatwell de Facebook u otros que sí que te automatizan esa incorporación al nuevo canal. Y vale, con respecto a la pregunta de Beatriz, no soy un especialista en Q&A Maker, pero bueno, está toda la información en el tutorial de Microsoft y también os animamos a leer un artículo de Luca, de nuestra compañera Paloma Recuero, donde explica cómo crear ese chatbot de Q&A y de FAQ para vuestro servicio. Ahí tenéis absolutamente todos los pasos. No sé si a lo mejor le podéis pasar los enlaces a Beatriz, porque es bastante inmediato. Teniendo una cuenta de Azure, con unos pocos clics os podéis hacer un Q&A Maker de manera sencilla. Y no tenemos... Vale, aquellas preguntas que queden sin responder las responderemos en el blog de Luca. Es en un post que sacaremos el próximo jueves, haciendo un resumen de este webinar. Así que hasta aquí. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro interés y os esperamos en el siguiente webinar.